Artigas. Para muchos, su nombre es sinónimo de Uruguay, el padre de la patria, una figura clave sin duda en la historia de Sudamérica. Pero, ¿quién fue realmente? Hoy vamos a adentrarnos en las luces y sombras de este personaje tan fascinante como contradictorio. Claro, esta es la imagen que todos tenemos en la cabeza, ¿verdad? La del héroe de bronce, esa figura seria que vemos en las estatuas y en los libros de historia. Es el Artigas oficial, el que, en teoría, todos conocemos. Pues va a ser que no. Porque si rascamos un poquito en la superficie, detrás del mito aparece una realidad mucho, mucho más compleja. Una historia llena de giros que no solo definieron al hombre, sino a toda una época. Y aquí lo tenemos, el primer gran giro de guión, la contradicción que lo arranca todo. El hombre que se convertiría en un idealista revolucionario comenzó su vida, digamos que al otro lado de la ley. Para entender al revolucionario, es que no hay otra, tenemos que conocer primero al gaucho. Su juventud no fue la de un patricio de ciudad, ni mucho menos. Se forjó en la frontera, en el mundo rural y sin ley de la banda oriental, lo que hoy es Uruguay. Fijaos en este retrato, porque no tiene desperdicio. Hacia 1780, un joven Artigas le da la espalda a su vida acomodada y se echa al campo a vivir como un gaucho. Se convierte en líder de changadores, que, para que nos entendamos, eran bandas de contrabandistas y cuatreros. Vivía del comercio ilegal de ganado con Brasil y además era conocido por su habilidad con los naipes y el acordeón. Vamos, un auténtico fuera de la ley. Y esta dualidad es, sencillamente, la clave de todo. Para el poder colonial era el caudillo del vandalaje, un delincuente de manual. Pero ¿y para la gente humilde del campo? Para los gauchos, los indígenas, los pequeños productores, él era un protector. En un mundo donde no llegaba la ley, él era la ley. Resolvía disputas, daba seguridad, entendía sus códigos. Este prestigio entre los desposeídos fue la base de todo su poder. Y toda esa experiencia en la frontera no se quedó en una simple anécdota de juventud, no, se convirtió en la piedra angular de su proyecto político. Una visión que no buscaba un simple cambio de gobierno, sino darle la vuelta por completo a la sociedad. El rebelde se estaba convirtiendo en revolucionario. El meollo de la cuestión es este. La lucha no era solo contra España, también era una guerra civil, y Artigas se convirtió en el máximo defensor del federalismo. ¿Qué significa esto? Pues la idea de que cada provincia debía gobernarse a sí misma, unidas todas en una confederación de iguales. Chocaba de frente con el proyecto de la élite de Buenos Aires, que lo que quería era controlarlo todo desde la capital. Su influencia creció de una forma espectacular, mucho más allá de su tierra. Creó la Liga Federal, o la Liga de los Pueblos Libres, una alianza potentísima de provincias que compartían su visión. Fijaos en el mapa que abarcaba, desde Córdoba hasta el actual Uruguay. Un desafío en toda regla al poder de Buenos Aires. Y esta frase resume el alma de su revolución. No era solo un debate sobre cómo organizar un país, era una cuestión de justicia social. Una idea así, en aquella época, era pura dinamita para las élites. Y no eran solo palabras, Su programa social era de una radicalidad asombrosa. Primero, una reforma agraria para repartir las tierras de los poderosos entre los más pobres. Segundo, proteger las industrias locales frente a los monopolios. Y tercero, algo impensable entonces, promover que los pueblos indígenas se gobiernen por sí. Esto no era reformismo, era una revolución en toda regla. Pero claro, una visión tan radical inevitablemente te genera enemigos muy, muy poderosos. El proyecto de Artigas pronto se encontró luchando por sobrevivir, literalmente atrapado entre dos fuegos. La situación era simplemente insostenible. Por un lado, el imperio portugués, aterrorizado con tener una república de iguales en su frontera, lanzó una invasión con un ejército profesional de 15.000 hombres. Y por otro, el gobierno de Buenos Aires, que lo veía como una amenaza mortal para su poder. Y Artigas, pues con 7.000 milicianos gauchos en una inferioridad numérica y material brutal. El final fue rápido y fue brutal. En 1816 invaden los portugueses. Al año siguiente cae Montevideo. Pero el golpe de gracia, el más doloroso, no vino de un enemigo externo. Vino de dentro. En 1820, sus propios aliados, sus lugartenientes, lo traicionaron, pactando con Buenos Aires a sus espaldas. Aislado y vencido, Artigas no tuvo más remedio que exiliarse en Paraguay. Y así empieza el último y más melancólico capítulo de su vida. El revolucionario se apaga, enmudece, pero sus ideas, curiosamente, empiezan un larguísimo viaje a través de la historia. 30 años. Pensemos un momento en esa cifra. Las últimas 3 décadas de su vida las pasó en Paraguay, vigilado, en silencio. Un final increíblemente discreto y trágico para el hombre que había puesto en jaque todo el orden establecido en el Río de la Plata.
Esa cita de una carta al dictador de Paraguay revela un hombre quebrado, consciente de su derrota total. Qué lejos quedaba ya el protector de los pueblos libres, ahora aún era un exiliado que dependía de la clemencia de otro. Pero aquí llega la última gran contradicción. Artigas, el hombre, fue derrotado. Pero sus ideas sobrevivieron y de formas muy curiosas acabaron triunfando. El federalismo, por el que tanto luchó, se convirtió en un pilar de la futura Argentina. Su ideal de justicia social resuena hasta hoy, y su sueño de una patria grande sigue inspirando debates. Y esa es la pregunta final que nos deja su figura. ¿Debemos recordarlo como el líder que perdió su guerra y murió en el exilio? ¿O como el portador de un proyecto de igualdad y justicia social tan radical, tan potente, que incluso 2 siglos después sigue siendo una poderosa interpelación a nuestro presente? Ahí queda la reflexión.